Continuamos. Esto es Enfoque Matinal. Atención, que el tema a tratar es fundamental. Recuerden la frase, es la economía, estúpidos, es la economía. Entonces, qué bueno que tenemos con nosotros al vicedecano del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antonio Siriaco es un economista de gran experiencia, de la academia, por supuesto. Entonces, de lo que se trata es de conversar sobre la economía dominicana y sobre todo, es cierto, don Antonio, cierto rumor sustentado en datos, porque la economía alemana no anda bien, de la posibilidad de una recesión mundial comenzando por Europa. Hablemos del país y del escenario mundial. Mira, yo pienso, gracias por la invitación. Bienvenido. Mira, yo pienso que la economía mundial vive un momento de incertidumbre bastante prolongado, bastante fuerte. Y digo esto porque la situación que tiene China con los Estados Unidos verdaderamente es preocupante. Y creo que eso pica y se extiende. Estamos hablando de que prácticamente todo el comercio, el intercambio comercial entre China y Estados Unidos posiblemente tenga aranceles que pasen en promedio de un 5 o un 6% a prácticamente un 25%. Y eso tiene un impacto en el resto de las economías del mundo. Porque pero estamos hablando... la economía del mundo es mucha gente. No. Tradúceme, por favor, esto al interés del Caribe. Perdóname la insistencia. No, ahí voy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los dos países con el PIB más grande del mundo. Entonces, evidentemente tiene un impacto importante. En el caso de la República Dominicana, en el caso de Europa que tú mencionaste, sí. Europa tiene un proceso de ralentización que tiene ya varios años. Y lo nuevo de Europa es el hecho de que el motor de la economía europea, que es Alemania, entonces entra en un proceso de desaceleración y posiblemente en un proceso de recesión si sigue creciendo a tasas básicamente muy bajas. Y eso, claro, declara quizás un bloque de 430 millones en recesión. Yo creo que eso tiene un impacto más si tú le sumas la situación del Brexit. O sea, es una situación bastante también compleja. Ahora, ¿cómo eso se traduce en el Caribe? Bueno, la República Dominicana, los dos socios comerciales más importantes, el número uno de Estados Unidos, 58% de nuestras exportaciones van a ese mercado. Cuando tú analizas el informe del Banco Central durante los primeros 6 meses, ¿qué te indica eso? Te indica que las zonas francas tuvieron un crecimiento negativo de menos 1%. Oye bien, o sea, básicamente las exportaciones de zona franca, ¿a qué mercado van? Al mercado norteamericano. En segundo lugar, el turismo tuvo un crecimiento negativo, o sea, 0.5, menos 0.5. Es decir, estamos hablando de los motores del crecimiento en la República Dominicana. Y las divisas. Entonces, ya eso es preocupante. ¿Cuál es el segundo socio comercial que tiene la República Dominicana? No es Haití. Haití es el segundo mercado de exportación que tiene el país. Pero en términos del intercambio comercial estamos hablando de que China es el segundo socio comercial. ¿Qué impacto tiene los movimientos de China? Perdóname, ¿exportamos más a China que lo que le vendemos a Haití? No, importamos más de China de lo que le vendemos a Haití. Exacto. Y eso es lo que está ocurriendo. Nosotros, el elemento de importación es lo que cambia. Aunque hay que decir lo siguiente, después que se restablecieron las relaciones diplomáticas, el comercio entre la República y China, nuestras exportaciones, se han incrementado un 250%. Bueno, eso es importante porque es un mercado de 1.400 millones, pero aún así el déficit sobrepasa los 2.300 millones. Es decir, que ese match que tienen esas dos economías tiene un impacto importante. Se ralentiza la economía norteamericana, va a crecer menos, estamos exportando menos a Estados Unidos, vienen menos turistas norteamericanos. Y ojo, todavía el caso de las remesas, que es el otro motor importante. Las remesas se han incrementado, pero ojo con eso. Porque, mira, hay una ley que aquí se ha aplicado a media, que es la ley de lavado de activos. Y eso puede tener repercusiones en la medida que se vaya aplicando en el proceso de la dinámica de la economía dominicana. No estoy diciendo que no estoy apoyando actividades ilegales, pero obviamente que en la República Dominicana, cuando uno ve la situación, hay actividades
que tienen filtraciones al circuito, vamos a decir, de la formalidad, de lo informal, de lo ilegal a lo formal. Estamos entendiendo mal, o lo que nos has dicho es que la aplicación de esa ley, si bien es buena para la salud, seguridad jurídica y otros versos, también puede afectar los minópolis, claro, o sea, el desempeño económico del país, es lo que nos estás diciendo. Claro, hay impacto en la economía, hay impacto en determinado tipo de actividades económicas. Por ejemplo, un ejemplo. Bueno, por ejemplo, actividades que son vinculantes con la inmobiliaria, las construcciones, actividades de espectáculos públicos, son actividades incluso que están tipificadas como sujetos obligados. Por ejemplo, el gobierno tomó una medida que nosotros siempre abogamos, que fuera la simplificación del sistema tributario dirigido a pequeños empresarios. Por ejemplo, el nuevo régimen de simplificado de tributación. ¿Y qué te dice ese nuevo régimen? De forma explícita, las siguientes actividades no gozarán de los beneficios de este régimen. Actividades vinculadas con las construcciones, actividades vinculadas con espectáculos públicos. ¿Por qué? Porque hay sospecha de las autoridades. Con lo que significa el sector de la construcción para la economía dominicana y para el boroneo, que la macro alimente la micro y la micro boronea. El sector de construcción es uno de los sectores que más ha crecido en la República Dominicana, pero además es uno de los sectores que más encadena. Exacto, con más reparte, dinamiza. Más reparte con el resto de los sectores. Bueno, Siriaco, el panorama que pinta para la República Dominicana es feo. Tú referías el primer semestre del año, pero el Banco Central, y corroborado con el FMI, dice que de todas maneras nuestra economía va a crecer este año sobre el 5%, el mayor en toda la región. Explícame entonces cómo es el asunto, que indicadores básicos bajan, pero la economía mantendrá su crecimiento. Mira, yo he presentado riesgo de la economía dominicana y he presentado resultados del Banco Central. El Banco Central te está diciendo que en este primer semestre la economía creció 4.7. Incluso cuando tú analizas la cantidad de estímulos monetarios que ha hecho el Banco Central, muestra una preocupación. Claro, hay que esperar que los bancos centrales no sean mensajeros de malas noticias. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Tú no vas a encontrar que el gobernador diga que la economía va a terminar con un crecimiento por debajo del potencial. No lo va a decir, porque no es su papel. El Fondo Monetario Internacional, que es un organismo que actúa con mucha diplomacia y te comienza y te dice la economía puede terminar o terminará con un crecimiento del 5%, la economía va a ser una de las economías que más vas a crecer dentro del conjunto de los países de América Latina. Eso es cierto, pero al final te dice, hay riesgos, ¿verdad? Hay que hacer reformas profundas para mantener la sostenibilidad del crecimiento, y esas son las palabras que vamos a decir, hay que interpretar. Pero se va a mantener el crecimiento. Esperamos. Entonces, yo explico dónde está la contradicción. Por ejemplo, la tasa de política monetaria, tú has referido, incluso bajó otra vez por tercer mes consecutivo. Entonces no podía interpretarse como medidas previsoras de las autoridades. Claro que sí, pero también con previsoras y también de preocupación. Porque déjame decirte lo siguiente. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que estamos viendo es que precisamente las autoridades se están preocupando. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero también, fíjate, son medidas que el Banco Central no es muy común que la tome de forma muy frecuente. Y a mí me llama eso la atención, y yo creo que ellos tienen información que nosotros quizás no tenemos. Pero tú proyectas, tú dices, mira, en un primer momento liberó 29.200 millones de pesos al sector, diferentes sectores. Luego entonces 5.500 millones básicamente a la construcción de vivienda. Luego disminuye la tasa de política monetaria de un 5 a 4.75. Luego vuelve y disminuye la tasa de 4.75 a 4.50. Y entonces flexibiliza ahora el encaje legal para las asociaciones de ahorros y préstamos. Añade 3.900 millones. Mira lo que está ocurriendo. Vamos por 34.900. Solamente en el sector de la construcción. ¿Tú sabes cuánto el banco ha liberado? 13.900 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto se ha ejecutado de esos 13.900 millones? 1.700 millones. Hay algo que la economía está viviendo que se llama en economía la trampa de la liquidez. Tú induces a una reducción en la tasa de interés, abarata el dinero, exactamente es la política correcta que está haciendo el Banco Central,
Pero ¿qué está ocurriendo con nosotros? No nos queremos endeudar en el corto plazo porque precisamente decimos, yo no sé qué es lo que va a ocurrir en la economía dominicana. Por eso se está hablando de una recesión a nivel mundial. Claro. Se dice, por ejemplo, que las curvas de rendimiento, que no es más que una relación entre los plazos que tienen los bonos que tú adquieres y el rendimiento que tú exiges por ese bono, se ha cambiado. En vez de ser positiva, se ha puesto negativa. ¿Qué significa eso? Que tú estás prefiriendo sencillamente prestar a rendimientos altos en el corto plazo y no en el largo plazo como generalmente tú lo haces. Tú dices, bueno, yo te presto a largo plazo, pero tú me vas a dar un mayor nivel de rendimiento. Ahí entra el elemento psicológico, lo que es la incertidumbre. La incertidumbre. Entonces, que es terrible. Que es terrible. Aquí hay dos elementos que al margen de lo que haga el Banco Central, está básicamente afectando a la economía dominicana, que es el componente internacional que hemos nosotros descrito, sí, pero también está el componente interno. O sea, no hay que olvidar que hay una lucha interna política donde involucra quizá al partido en estos momentos más grandes, que eso genera incertidumbre política. La gente dice, espérate, yo no sé qué va a ocurrir ahí, y entonces la gente pospone sus inversiones. Y eso es lo que está ocurriendo en ese sentido. Oye, yo apoyo y creo que el Banco Central ha hecho lo correcto, Correcto. Precisamente, el Banco Central, bien lo acaba de decir, claro, no es su trabajo dar las malas noticias. Claro. Ahora, el trabajo es el nuestro, analizar las acciones, claro, que es lo que tú acabas de hacer. Entonces, no más preguntas, magistrado. Claro. Y en eso hay que hacer el comida aparte a la credibilidad que goza la institución, el Banco Central, que es una garantía por el nivel de credibilidad entre los agentes económicos, no solamente el gobierno. Es una garantía importante, pero a donde quiero llevar esto es, ese es el escenario magistralmente descrito. De parte del Ejecutivo, Poder Ejecutivo, que maneja los chelitos del presupuesto, ¿qué se puede hacer que no se está haciendo para esto? Porque si bien estamos creciendo aplausos, sí, pero casi 2 puntos menos que el promedio de los últimos 15, 20 años. Claro. Entonces hay algo que está dejando, que incluso a China. En China creo que está creciendo. Todos los países han crecido menos, claro. Sí, pero tú dices, pero que está creciendo 6, sí, pero que tenía 20 creciendo 10. Claro. Entonces, por favor, ¿qué se puede hacer y se está haciendo? Mira qué ocurre. ¿Por qué el Banco Central ha tomado todas esas medidas? Bueno, en un primer momento hay una actitud de previsión, hay una actitud que está viendo el futuro. Dice, yo me anticipo para yo básicamente abaratar el dinero, los agentes económicos puedan ir, tomar prestado, hacer inversión y consumir más. Perfecto. Está la otra política, que es la política fiscal, la que tú dices, la que maneja el gobierno, del presupuesto. Ahora, ahí el margen es mínimo. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un déficit del sector público. Hay un déficit del gobierno central, que es un déficit de alrededor de casi 75.000 millones, que el compromiso es a disminuir el déficit, no a gastar más, sino a gastar menos. Ha ido disminuyendo ese déficit. Porcentualmente, ¿por dónde anda? Bueno, comenzó en un 5 y está en un 2.2. Claro, cuando tú analizas todo el sector público consolidado, hay un elemento importante que pende mucho, que son las transferencias hacia la Corporación Dominicana de Electricidad. Eso aumenta el déficit del sector público consolidado. Pero aún así... La discusión de ustedes del cuasi fiscal, del Banco Central, pero eso está ahí. Lo que quiero decir es que eso ata al gobierno y no hace que la política fiscal vaya conjuntamente con la política monetaria, que es expansiva. Entonces tú tienes una política fiscal que no puede hacer nada. Por lo tanto, eso le quita capacidad al gobierno para gastar. ¿Tú sabes cuánto es? Por ejemplo, la inversión pública con respecto al PIB es alrededor de 2.6. Mira, para una economía tener un crecimiento sostenido, como lo tuvo China, como lo tuvo Corea del Sur, como lo tuvo Taiwán, tener un crecimiento sostenido de un 6, de un 7%, tiene que tener un coeficiente de inversión que sobrepase prácticamente el 30%. O sea, y eso, todavía nosotros no tenemos eso. Pero traduce eso, por favor. ¿Qué significa eso? Yo soy de Baní, o sea, me quedé en lo último. ¿Qué significa eso? Que tú tienes, por favor, que generar un ahorro muy grande, tener un superávit muy grande en el presupuesto y ese superávit luego entonces traducirlo ¿en qué? En inversión. Pero nosotros no tenemos eso. Todo lo contrario.
que para nosotros cerrar el déficit tenemos que endeudarnos. Y eso tiene un impacto importante, no en el coeficiente de deuda pública, que sí aumenta, sino en las finanzas públicas. Mira por qué. Porque nosotros estamos dedicando para el pago de intereses, del pago de la deuda pública, más recursos que la inversión que hace el gobierno. Siriaco. No, bueno, eso le quita capacidad. ¿De qué? Capacidad, ¿tú sabes de qué? De hacer políticas de desarrollo, de invertir más en infraestructura, de invertir más en educación. Y eso, el mismo presidente de la República está consciente de eso. Ayúdame a entender algo. Sí, cómo no. En tu discurso me da la sensación como que ahí viene el lobo, que ahí viene el lobo. La deuda externa, el perfil de la deuda externa. El domingo, el Ministerio de Hacienda, bueno, más propiamente el ministro, emitió un documento. Es lamentable que lo distribuyeran casi en la noche del domingo, eso se perdió. Pero es un documento, es una radiografía sobre el perfil de la deuda. La estrategia de financiamiento que aplica el gobierno ha mejorado el perfil de la deuda y reducido riesgos. Esa era más o menos la idea. Incluso destaca un aspecto. El monto de la deuda respecto al PIB. Dice que en Dominicana es 39.2%, mientras que en América Latina es 42%. Claro. Ahí puede aplicarse aquello de que mal de mucho, consuelo de tonto o de poco. Pero vamos a hablar de la deuda, que el ministro de Hacienda, Guerrero Ortiz, dice que es bueno su perfil actual. ¿Y ese 39% tú lo compartes? Lo que ocurre es lo siguiente, oficial ese dato. Lo que ocurre, sí es oficial, lo que ocurre es que él está solamente incluyendo la deuda del gobierno central. Es decir, cuando tú analizas el gobierno central sin el Banco Central, sin las instituciones que son financieras, te da ese porcentaje. Bueno, eso son dos estrategias de pensamiento. No, estrategia de comunicación. No, porque mira por qué. No, y de pensamiento. No, porque hay economistas que te lo analizan. Sí. No podemos meter el cuasificar, etcétera. No. Pero bien, 39.2%. Pero déjame decirte que el fondo lo incorpora. El fondo lo incorpora. El fondo no dice 39. No, dice 53. Tiene 53, claro, que es el, por eso te pregunté, que entonces es el dato. Entonces hay que, lo justo, lo objetivo periodísticamente hablando, es ofrecer. Pero vamos al perfil de la deuda. Ahí voy. No, vamos a ese perfil del que habló el ministro de Hacienda. Ahí voy. Eso es parte del perfil. Eso es parte, porque ¿cuáles son las variables que se toman para el perfil de la deuda? Se toma ese coeficiente que tú dices, coeficiente de deuda PIB, él solamente toma la del gobierno central, perfecto, no hay problema, él toma las tasas de interés que está promedio de la deuda pública, es cierto. Los presupuestos anuales. Claro, pero ¿cuál es la situación? La deuda tú la pagas con los ingresos tributarios. Cuando tú comparas la deuda de la República Dominicana y te dice, mira, es más bajita ese coeficiente, no sé, que Centroamérica, pero tú sabes cuál es el promedio de los ingresos tributarios en Centroamérica, de lo que recibe el gobierno, de la presión tributaria. No es el 14 ni el 15%. Yo estoy de acuerdo que el gobierno tiene que mejorar la tributación. Yo estoy de acuerdo que el gobierno haga un pacto fiscal precisamente para que tenga más recursos. Y eso elimine ese riesgo. Mira, siempre los países que tienen esa debilidad tributaria, porque al final tú tienes que computar las amortizaciones que tú vas a hacer de esa deuda, intereses más capital, y tú lo pones en el presupuesto, y tú tienes que recaudar esos recursos. ¿Qué significa eso? Bueno, que cada vez más tú estás destinando más recursos de presupuesto para el servicio de la deuda. Ese es el riesgo. O sea, ese es el real que tiene la deuda pública. Entonces, si tú te vas endeudando todos los años y va aumentando ese coeficiente, cada vez más se traduce en más precisamente presión a la finanza. Esa es la pregunta que te habrán hecho muchísimas veces. O sea, ¿cuál es el límite? Porque advertencias ha habido de todas partes. Sí. Entonces hay datos que es bueno soltarlos para poder desarrollar la discusión. Claro. Está lo del 39% del PIB, pero está el 53% de el total. Que se le suma el Banco Central, que es algo de un 12. O sea, que son datos que cada quien los utiliza a su conveniencia, lógicamente. Claro. O sea, un vocero del gobierno tiene que quedarse en el PIB, lógicamente. Claro. Ahora, otro dato importante para seguir la discusión es no del PIB, porque el PIB es lo que produce la economía. De los ingresos. La naiboa, el gutatiberol de esto está en lo siguiente. Del
porcentaje del monto que le entra al Estado dominicano, ¿qué por ciento del monto que recauda, que recibe por impuestos, lo que sea, qué monto está comprometido con la deuda porcentualmente? Te va a sorprender. Ahí, cuando tú lo haces, porque nosotros hemos trabajado ese tema largamente, 321%, de lo más alto que hay prácticamente. No se entendió, por favor, o sea, explíqueme. el porcentaje de la deuda pública con respecto a los ingresos tributarios, que es el efectivo, es alrededor de 321%. Oye bien, es es altísimo. Pero pido perdón, no me explique bien. La pregunta es, lo que recibe el Estado, que son los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios, ¿qué porcentaje de ese dinero está comprometido con la deuda? Precisamente. Cuando tú porque no puede ser 300%, tiene que haber otra. No, porque es así. O sea, tú divides el monto de la deuda pública en la República Dominicana, el monto de la deuda pública, y lo divide entre los ingresos tributarios. No, pero este año el gobierno tiene que pagar unos intereses y unos capitales, y va a tener unos ingresos según el presupuesto. Del 100% del presupuesto, del dinero que tiene el gobierno, ¿qué porcentaje está comprometido para pagar esos chelitos? Bueno, solamente de intereses el 23%. Sí. De intereses, sin incluir la amortización de la deuda. Y cuando tú sumas la amortización de la deuda, que es básicamente más intereses, que es el servicio de la deuda, eso de lo que el gobierno gasta está destinando casi un 42%. Un dato fundamental. Entonces, fíjate, eso es, y uno no lo hace con ánimo de... no, es con ánimo de advertir, con ánimo precisamente de que esa solución sea definitiva, porque tenemos nosotros, ¿cuántos años generando presupuesto con déficit? Desde el año 2008. O sea, tenemos ya 11 años. Y oye, se ha hecho un esfuerzo, porque en el año 2012, ¿tú sabes cuánto era el déficit del sector público? Era alrededor de más de un 6%, y está ahora en un 2%. Y yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante, pero la situación y el entorno internacional, cuando tú creces menos, cuando la economía crece menos, tú generas menos ingresos. El gobierno genera menos ingresos tributarios. Y entonces eso presiona mucho las finanzas. Déjame ayudar en algo ahí. Sí. Deuda externa, subsidio eléctrico y nómina, se va casi el 80% del presupuesto. Sí, así Tú hablabas de la presión tributaria. Claro. Eso remite a una reforma fiscal, obligatoriamente. Yo le llamaría un pacto fiscal. Porque las reformas... Bueno, ahí está el pacto fiscal. Sí. Un pacto, vamos a decir así. Un pacto fiscal. O sea, que hay que corregir una serie de entuertos estratégicos de la economía dominicana. Estratégico, porque esas distorsiones, eso no lo aguanta nadie. No es insostenible. Insostenible. Y eso es lo que dice el mismo Fondo Monetario Internacional. Eso es así, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora bien, la UAS y su presupuesto. ¿Cómo anda eso? Me está gustando la estrategia de la señora rectora. Ella está reuniéndose, no sale del Congreso, y ahora la veo visitando la provincia con los senadores. ¿Cómo anda eso? La UAS está aspirando ahora 8,000 y pico de millones más para que lo lleven. Sí, el presupuesto de la universidad, un presupuesto que alrededor de 16,000 millones. Pero uno sabe que son necesidades que se establecen. Es lo mismo, por ejemplo, que la Junta Central Electoral presenta una necesidad de 16,500 millones. Pero uno sabe que no le van a otorgar eso, porque los presupuestos básicamente se otorgan sobre la base de la ejecución. Quizás le han otorgado, pienso, menos de 1,000 millones adicional. Ahora, lo que tiene la universidad es lo siguiente. Esos recursos es para atender en estos momentos alrededor de 250,000 estudiantes. Yo creo que eso es un monto insignificante cuando tú divides eso entre el número de estudiantes. Yo creo que ninguna universidad de un país incluso más pobre que la República Dominicana, su universidad tiene esos presupuestos. Mira, y te voy a decir una cosa, y la rectora ha manejado eso con mucha pulcritud, o sea, sin muy estricto, con mucha austeridad. Y yo creo que eso hay que reconocérselo en ese sentido. Y es una señal importante que ella está enviando a la sociedad. Porque yo creo que, yo soy de los que pienso de que la universidad maneja fondos públicos, no son fondos son fondos de todos nosotros. Y esos fondos tienen que estar transparentes, bien utilizados,
porque si no la sociedad no se lo va perfectamente. Por allá yo iba, porque a la UAS se le puede aplicar el mismo razonamiento que uno le aplica al gobierno. Claro, o sea, claro. El Ejecutivo tiene el problema de que necesita aumentar la presión fiscal, pero los sectores productivos le dicen, sí, pero espérate, con esa calidad del gasto y con esta, sobre todo eso, calidad y definición de prioridad, tenemos problemas. Entonces, en el caso de la UAS, no pasa igual. La importancia de la UAS, por favor, eso no se va a discutir. Ahora, en términos de la eficiencia del gasto, de mejorar esas mafias que se dicen que existen, actos de corrupción, igual que el Poder Ejecutivo. Bueno, para no dejar las bandas de terroristas ahí adentro, que no es capaz la UAS de someterlo a la justicia o expulsarlo de por vida, porque una persona que tú veas ya lo con una pistola tirándole a la policía, eso no tiene que ver con estudiantes, no estamos en la Guerra Fría. Entonces, háblame de la UAS en ese sentido. La calidad de su gasto, las transformaciones. Mira, nosotros somos críticos, no solamente de lo que pasa en la sociedad, sino de la UAS también. Nosotros somos de los profesores y de un grupo muy grande, que somos las mayorías. Exigimos que la UAS sea transparente. Yo creo que la rectora está cumpliendo con eso. Incluso también expulsó, no sé si ustedes se dieron cuenta, en un momento determinado, a principio de su gestión, expulsó a un grupo, entre comillas, llamado los topos, que hacían desórdenes. Lo expulsaron. La universidad creo que está viviendo una época de mucha tranquilidad, de muchas reformas internas. Necesita más reformas. Nosotros entendemos que para que la UAS sea una universidad verdadera, una universidad que sea refrendada por la sociedad dominicana, tiene que profundizar las reformas. Tiene que los recursos que recibe, los pocos recursos que recibe con respecto al tamaño, tienen que ser transparentados, poner su nómina y ver todo el que está en la universidad. Yo creo y yo entiendo eso, y yo precisamente soy de los profesores, de los tantos profesores que hay, que exige eso, no solamente ahora, sino también para el que venga. El gobierno debe darle un respaldo, un espaldarazo a la actual gestión. Comentaba yo en estos días que el segundo semestre de este año comenzó sin trauma. Ni hubo lío, ni hubo problemas para la inscripción. Yo creo que es un esfuerzo de lo administrativo. Además, lo que tú señalas, medidas para rescatar la disciplina y volver a lo que uno decía antes, en los tiempos de las aulas, la UAS, faro de luz en esta sociedad. Entonces, ojalá que la UAS obtenga tal vez no el presupuesto que necesite realmente, sino una asignación justa. Porque uno sabe que los recursos son escasos en esta sociedad. Eso es cierto, por eso nosotros somos de lo que planteamos, incluso un planteamiento que se hizo a través de la universidad, de hacer no solamente un pacto fiscal, un gran contrato social. Esta es una sociedad que necesita reformas profundas, reforma a la educación superior, reforma al sistema de pensiones, reforma al sistema de salud, reforma al sistema tributario. Y todo eso hay que hacerlo dentro de un ambiente, yo creo, de un consenso. Hoy las sociedades democráticas, las sociedades que verdaderamente buscan la transparencia, hacen la reforma en ese contexto. Ya eso de hacer ajustes de forma así rápida, yo creo que no tiene sentido en esta. Se nos quedan, don Antonio, temas fundamentales sobre la UAS. Parece que tendremos que hacer otra entrevista reforzada, porque hay que hablar de la calidad del estudiantado, de la baja estudiantil, del costo de la matrícula para todo el mundo, porque no es posible que una carrera cueste lo que un señor se bebe en un colmadón un fin de semana. Entonces hay muchas cosas por resolver. Pero muchísimas gracias por aceptar la invitación. El señor vicedecano del Departamento de Economía de la UAS, don Antonio Siriaco, nos ha acompañado. Vamos a la pausa.